Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 30 de septiembre, último día de este mes de septiembre, que a algunos pues nos hace un poco largo, pero bueno, son 30, el mes que viene son 31, más todavía si cabe. Pero es un mes, pues eso, de vuelta a la normalidad, con lo cual, bueno, ya termina, ya mañana empezamos octubre en pleno otoño. Vamos a contarles muchas cosas, vamos a hablar de actualidad, tenemos Consejo de Ministros y Ministras, Consejo de Gobierno Vasco, varias aprobaciones importantes, nuestra sección Agurface que viene muy cargadita, con muchas sorpresas, con unas fakes pues muy potentes, sí, además que nos afectan también aquí en nuestro territorio y les va a gustar la sección que siempre sorprende y siempre gusta, pero hoy más si cabe, así que les recomendamos que no se la pierdan, además de diferentes invitados, tanto en plató como a través de videollamada. Comenzando por, actualidad, en este caso no hay imágenes, pero sí que es una nota que nos llega desde la Policía Nacional que ha detenido a un vecino de Bilbao acusado de 9 delitos de estafa relacionados con la venta de piezas de vehículos. El presunto autor de estos hechos se fue a declarar a dependencias policiales en un vehículo del que se había apropiado además indebidamente. O sea, ole ahí, dicho así. Cuenta con un largo historial delictivo de delitos contra la propiedad, robos con violencia y estafas. La investigación ha permitido además esclarecer 8 delitos de estafa llevados a cabo en Madrid, en Palma de Mallorca, en Valencia, en Logroño, en Burgos y en Vitoria. Como decimos, detenido, vecino de Bilbao, 45 años, detenido como presunto autor de estos delitos de estafa relacionados con la venta de piezas de vehículos de desguace, con los que habría conseguido que víctimas en todo el territorio nacional pues confiaran en él y poder hacerse con esas piezas, y un modus operandi muy específico que pues ha dificultado notablemente la investigación. Arrancaba este verano, en junio de este año, cuando se tuvo conocimiento de la denuncia de un vecino de Vitoria, el cual había sido estafado cuando adquirió el motor de un vehículo de alta gama en un desguace, no habiendo recibido la pieza, a pesar de haber transcurrido varias semanas desde que contactó con el vendedor. Como decimos, hablamos de que este denunciante había adquirido el motor a través de una página web de desguace de Móstoles en Madrid y había contactado con el autor de los hechos, con este detenido de Bilbao, de manera telefónica, adquiriendo el motor, previo pago por transferencia bancaria, operación que aparentemente fue todo transparente y bien, ya que el estafador llegó a enviarle incluso una factura justificante del importe, o de nuevo un timo, que podía ir para Agurface, un importe abonado haciendo uso incluso de los logotipos de un desguace, que ese desguace sí existía, pero que no tenía nada que ver, es decir, un timo, en toda regla. Además, como decimos, esta persona, este presunto autor, pero ha sido detenido en Vitoria. Este vecino de Bilbao, 45 años, fue a declarar en un vehículo que también, había sido robado o, se había apropiado indebidamente. O sea que, madre mía, tan tranquilo, a declarar con un coche robado. Bueno, vamos con actualidad política. Vamos a recorrer los diferentes temas, las aprobaciones en el Consejo de Gobierno Vasco. En este caso, se ha aprobado esta misma mañana el Plan de Industria Euskadi 2030-2030, que sienta las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones. Este plan ayudará a la industria a dar un salto cualitativo para garantizar el futuro económico del país y el bienestar y el progreso para las siguientes generaciones. Es un plan dinámico sobre el que se desarrollan en este momento 23 proyectos transformadores basados en la colaboración público-privada, que supondrá, según el propio consejero Mikel Jauregui, un impulso de primer orden a la transformación industrial del país. Desde el Gobierno vasco se va a dotar a este plan de 3.900 millones de euros a lo largo de la presente legislatura, lo que va a permitir traccionar una inversión privada de 12.000 millones de euros, con lo que se movilizarán un total de 15.900 millones de euros de inversión público-privada. El plan ha incorporado las aportaciones realizadas por agentes sociales, económicos y empresariales de todo Euskadi durante las reuniones realizadas durante el proceso de socialización. Tras la aprobación mismo por parte del Consejo de Gobierno Vasco, el Plan de Industria se presentará al Parlamento Vasco. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Plan de Industria Euskadi en 2030, que presentamos públicamente el pasado mes de junio.
Me gustaría destacar que se trata de una gran noticia para nuestra industria y para toda la sociedad, porque este plan de industria sienta las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones. El objetivo de este plan es crear empleo estable y bien remunerado que responda a las aspiraciones de nuestros hijos e hijas y les permita desarrollar plenamente su potencial y sus proyectos personales y profesionales en Euskadi. Creemos que en un momento histórico de máxima incertidumbre en el contexto comercial y geopolítico mundial, la aprobación de este plan apuesta por nuestras certezas, más industria y más Europa. Este plan ayudará a nuestra industria a dar un salto cualitativo para garantizar el futuro económico de nuestro país y el bienestar y el progreso para las siguientes generaciones. Porque la industria es nuestra fuente de progreso, riqueza, bienestar y puestos de empleos de calidad. El Plan de Industria Euskadi 2030 supone un salto cualitativo sin precedentes en la política industrial vasca. Para llevarlo a cabo, desde el Gobierno vasco se va a dotar al plan de 3.900 millones de euros a lo largo de esta legislatura, lo que permitirá traccionar una inversión privada de 12.000 millones de euros, con lo que se movilizarán un total de 15.900 millones de euros de inversión público-privada. El plan se alinea con las prioridades estratégicas europeas y ha sido desarrollado por el Gobierno vasco con las aportaciones del resto de instituciones públicas del país, de la Comisión Europea, de los clústeres industriales, organizaciones empresariales y líderes industriales de Euskadi. El plan de industria prioriza la inversión tanto en sectores tractores actuales como los componentes de automoción, energía, fabricación avanzada, metalurgia y movilidad sostenible, como en sectores con potencial tractor a futuro: aeroespacial, biosanitario, soluciones digitales avanzadas, redes inteligentes y almacenamiento, combustibles renovables. Se fortalecerá también la inversión en I+D+I, digitalización y nuevas infraestructuras energéticas. Entre las 15 prioridades estratégicas destacan el arraigo empresarial, la atracción de inversión extranjera, atraer a mujeres a la industria, la descarbonización, la potenciación de la red eléctrica, incrementar el tamaño de las pymes e impulsar la adopción de la inteligencia artificial. En consonancia con las mejores prácticas de política industrial, se ha adoptado un enfoque proactivo para impulsar un conjunto de proyectos transformadores que hagan realidad las prioridades estratégicas de este plan. La principal novedad de este plan es el modo en el que se va a ejecutar. Es un plan dinámico sobre el que se desarrollan en este momento 23 proyectos transformadores basados en la colaboración público-privada que supondrán un impulso de primer orden a la transformación industrial del país. Proyectos que se articulan en torno a los 3 ejes principales: más industria, mejor industria y menos emisiones, y responde a las prioridades estratégicas europeas, tanto en innovación, descarbonización, autonomía estratégica y desburocratización, contribuyendo así al proceso de reindustrialización del continente. Hay un liderazgo público-privado según la naturaleza de los proyectos, pero todos con una vocación de país y de colaboración público-privada. De esta forma se consolida y actualiza el modelo de clusterización impulsado por el Gobierno vasco en los años 90, bajo el liderazgo del vicelehendakari Jon Azúa y la ayuda del profesor Michael Porter. Ante la creciente complejidad e incertidumbre, tenemos que acertar con un nuevo modelo para ganar en competitividad. Un modelo basado en un mayor nivel de colaboración de nuestros líderes industriales con sus cadenas de proveedores vascos y con los centros tecnológicos para ganar en tecnología y diferenciación. Todos sabemos que para mantener o ganar en competitividad hay que correr más que nuestros competidores. ¿Y cómo corremos más? Pues haciendo cuadrilla y colaborando más entre todos. Un principio de co-creación proactiva entre el sector público y privado, esencial para desarrollar soluciones innovadoras y abordar retos de creciente complejidad que se concretizan en los proyectos transformadores. Entre los proyectos ya aprobados en este momento hay 12 liderados por el sector privado y 11 liderados por el sector público. Y cito como ejemplo algunos de ellos. La creación de un polo de excelencia para el desarrollo y testeo de soluciones robóticas de última generación aplicadas a la fabricación avanzada.
El desarrollo de la red eléctrica del futuro de Euskadi para dar respuesta a las necesidades de capacidad de potencia industriales y que favorezca la innovación y desarrollo electrónico de la cadena de valor del valle eléctrico que existe en Euskadi. La creación de un polo de excelencia para el desarrollo tecnológico industrial del hidrógeno verde y los combustibles renovables. El desarrollo en Euskadi de las cadenas de valor en el sector aeroespacial, priorizando nuevas arquitecturas de motor que permitan la integración de combustibles sostenibles y la incorporación de tecnologías avanzadas. La creación de un programa de atracción y formación de mujeres que estén interesadas en pasarse de su actual sector de actividad a la industria. El desarrollo de proyectos en Euskorpus para crear una industria de la inteligencia artificial en Euskadi enfocado en la lengua y con un foco proactivo en el euskera. En el marco del proceso de aprobación de este Plan de Industria Euskadi en 2030, desde el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, pusimos en marcha un proceso de socialización con diferentes agentes y con un foco especial en los estudiantes y emprendedores, en el futuro de nuestro país. El objetivo de este proceso de socialización del plan ha sido dar a conocer los ejes estratégicos del plan, recoger valoraciones y propuestas de los distintos colectivos y reforzar el valor de la escucha activa y de la gobernanza compartida que debe guiar su implementación. En este proceso hemos celebrado más de una docena de reuniones con diferentes agentes sociales, económicos y empresariales del país. Empezamos el pasado 30 de junio con la reunión del Consejo Económico y Social, también nos hemos reunido con las patronales, las cámaras de comercio, con los BICs de los 3 centros en Euskadi, con los principales emprendedores del país, con las empresas en los parques tecnológicos y con la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Confecoop. Además, el plan se ha enriquecido también con las aportaciones de la OCE y otros departamentos del Gobierno. Estas jornadas de aportación al Plan de Industria Euskadi 2030 han permitido contrastar sus líneas estratégicas con los principales agentes del ecosistema industrial vasco. Estas sesiones han puesto de manifiesto la utilidad del ejercicio para identificar preocupaciones, propuestas y oportunidades que enriquecerán el proceso de implementación. Las aportaciones recogidas están siendo sistematizadas y analizadas con el objetivo de fortalecer la ejecución del plan y consolidar una gobernanza compartida que implique al conjunto del ecosistema industrial de Euskadi. Como ya he adelantado, la principal novedad del Plan de Industria Euskadi 2030 es que se basa en proyectos transformadores, que se conciben como oportunidades de colaboración a nivel de Euskadi para generar nueva actividad industrial. Nuestra labor desde el Gobierno es facilitar, acompañar y exigir esta colaboración. Eso sí, los proyectos se regirán con planes de negocio concretos y se exigirán resultados. Con este objetivo, desde SPRI hemos puesto en marcha una secretaría técnica que se ha encargado de definir los criterios de selección de las propuestas de proyectos transformadores. Esta secretaría recibirá las expresiones de interés de los proyectos transformadores y reportará a un comité estratégico presidido por mí que evaluará, aprobará y hará seguimiento de los proyectos transformadores. Siguiendo la política de transparencia de este Gobierno, los criterios de selección y el proceso de representación de expresiones de interés serán publicados por la SPRI en las próximas semanas. Para que este plan se desarrolle plenamente, necesita la implicación activa de nuestros centros de ciencia e investigación y de la activación del músculo financiero propio mediante la Alianza Financiera Vasca. No hay desarrollo industrial sin capitalización tecnológica. Por ello, el plan de inversiones de la Alianza Financiera Vasca Euskadi Eraldatuz 2030, que será presentado mañana miércoles por el Lehendakari y el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel Danjou, será un apoyo fundamental a la hora de presentar un catálogo diverso de herramientas financieras y que también dan soporte a los proyectos transformadores.
Tras este hito, en el Consejo de Gobierno vasco ha estado, como bien presente, el vicelehendakari, consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Miquel Torres, que ha presentado la actualización de las previsiones económicas para los próximos 2 años. Los últimos datos confirman que Euskadi mantiene un crecimiento sólido y estable, incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la ralentización de las principales economías europeas. La revisión de las cuentas anuales de 2023 y 2024 refleja que la economía vasca creció más de lo previsto, un 3% en 2023 y un 2,5% en 2024, 3 décimas por encima de las estimaciones iniciales. Este resultado subraya la capacidad de nuestro territorio para mantener el pulso económico en un entorno internacional difícil, especialmente en países clave para nuestras exportaciones, como son Alemania y Francia. Desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo queremos presentar las nuevas previsiones económicas para Euskadi tanto para el año 2025 como para el año 2026. Como saben ustedes, la economía vasca se mueve en un contexto internacional que es complejo, marcado por lo que es la ralentización del crecimiento de los mercados de la Unión Europea y también por la incertidumbre de todos los mercados globales. Sin embargo, los últimos datos confirman la capacidad de Euskadi para mantener un pulso sólido y estable, adaptándose a los cambios y resistiendo a las dificultades de nuestro entorno económico más cercano. Con ese espíritu es con los que hoy presentamos la actualización de las previsiones macroeconómicas para los años 2025 y 2026, que ofrecen una visión clara de la evolución de nuestra economía, de sus fortalezas, pero también de los retos a los que nos enfrentamos, que son bastantes. La semana pasada se publicaban las cuentas trimestrales correspondientes al segundo trimestre de 2025, junto con la revisión de las cuentas anuales de 2023 y 2024. Esa revisión ha confirmado que en ambos ejercicios crecimos 3 décimas más de lo que inicialmente habíamos previsto, un 3% en 2023 y un 2,5% en 2024. Este dato es especialmente relevante ya que pone de manifiesto la solidez y la estabilidad de la economía vasca en un entorno internacional que es bastante complejo. Además, si tenemos en cuenta, como bien saben ustedes, la situación de debilidad económica que atraviesa la Unión Europea, especialmente países como Alemania y Francia, que son nuestros mercados clave para nuestras exportaciones industriales y también para el sector de automoción, este resultado adquiere aún mayor valor. Euskadi ha sabido mantener el pulso económico, incluso cuando nuestros principales socios comerciales se enfrentaban a grandes dificultades. A partir de estos datos y considerando todas las previsiones e hipótesis en base al crecimiento europeo, al crecimiento español, a los tipos de cambio, al Euribor, al deflactor del PIB, el Departamento de Economía, de Trabajo y Empleo ha actualizado el escenario macroeconómico para los próximos años. Hoy podemos afirmar y anunciar que se produce una mejora del crecimiento de la economía vasca hasta un 2,2% en el año 2025 y un 1,9% para el año 2026, mejorando en 2 décimas las previsiones presentadas a finales del año 2024, tanto para 2025 como para 2026. Para el conjunto de 2025, este crecimiento se apoya en una fuerte demanda interna. El consumo de los hogares continúa siendo el principal motor de la actividad, con un crecimiento previsto de un 2,7%, impulsado especialmente por la mejora del mercado laboral. La inversión, lo que es la formación bruta de capital, también mantiene un ritmo sólido, con un crecimiento de un 3,1%, inversión que realiza todo nuestro sistema productivo, que está favorecida, por supuesto, por unas condiciones financieras mucho mejores y más holgadas en el mercado. En el 2025 la posibilidad de crecimiento podría ser aún más positiva si las expectativas para el sector exterior fueran mejores, porque como bien sabes, en estos momentos tenemos una contribución negativa de ese crecimiento por el sector exterior de 0,3 puntos porcentuales negativos que nos está lastrando ese posible crecimiento. Ese menor dinamismo del comercio internacional y del comercio europeo está afectando especialmente a la industria vasca en bienes de inversión, como muy bien conoce el consejero Jáuregui, y en su posición dentro de las cadenas de valor del automóvil. Estimamos que para este año 2025 solo tendremos un avance de un 0,4% en el sector industrial. Un sector que se está comportando muy bien y que está ayudando a ese crecimiento del PIB en Euskadi es la construcción, que va manteniendo un buen tono y con un incremento de un 2,5% para este año 2025. Y especialmente el sector servicios se consolida como el principal motor de la economía vasca, con una previsión de crecimiento de un 2,7% para el año 2025. Un sector servicio tanto en servicios vinculados al consumo privado como en aquellos que va dirigido a la industria, a las empresas, y que se traduce en una importante también generación de empleo. Todo ello se acompaña de un mercado laboral en Euskadi fuerte, donde se prevé además una creación de aproximadamente 14.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el año 2025, lo que va a también permitir reducir la tasa de paro a cifras próximas al 6%. Esta evolución positiva del empleo refuerza el crecimiento y el dinamismo económico y, por supuesto, contribuye a una mayor cohesión social.
Para el año 2026 las previsiones también han sido revisadas al alza con un crecimiento estimado del PIB de un 1,9%, 2 décimas más. Unas previsiones necesarias además para la elaboración de los presupuestos que en estos momentos estamos realizando desde el Gobierno vasco. Sigue siendo una evaluación favorable, con un crecimiento sostenido y equilibrado, condicionado, por supuesto, a un entorno internacional que es incierto y cambiable. En 2026 se espera también una normalización del crecimiento industrial gracias a la mejora de los mercados exteriores, lo que ha permitido también revisar al alza las previsiones del sector. En definitiva, podemos decir que Euskadi afronta los próximos años desde una posición de solidez y de confianza. Contamos con una economía que es capaz de crecer y de generar empleo, incluso en un entorno internacional que es incierto. Nuestro compromiso, como bien saben ustedes, es seguir trabajando. De hecho, el consejero Jáuregui va a presentar el plan industrial fundamental para que estas cifras se consoliden, también de la Estrategia Vasca de Empleo 2030 y toda la acción coordinada del Gobierno a través de todos sus departamentos. En ello tenemos que consolidar esa senda de crecimiento y garantizar que el crecimiento económico, por supuesto, se traduzca en bienestar y en cohesión social para la ciudadanía vasca. Bueno, y vamos a hablar de vivienda, porque se avanza en la ampliación de medidas urgentes decretando la adjudicación del 50% de las viviendas de protección oficial de las VPO a jóvenes, mejorando programas como Bizigune y Gaztelagun y facilitando la conversión de los locales en viviendas. Lo explica el consejero Denis Itxaso. El decreto que hoy hemos dado a conocer en su integridad y que se ha colgado ya en el portal de transparencia y esperamos poder aprobar en el plazo de 2 meses, da cumplimiento a buena parte de los compromisos del Gobierno de coalición. Dedicamos el 50% de las viviendas de protección oficial a menores de 36 años, ampliamos las ayudas de Gaztelagun, también mejoramos las condiciones del programa Bizigune para que más propietarios pongan su vivienda en esa bolsa de intermediación pública del alquiler y, en definitiva, también estamos recreciendo la oferta, flexibilizando las condiciones para que los bajos comerciales y zonas industriales en desuso se puedan convertir en futuras viviendas. Bueno, y nos vamos a Vitoria-Gasteiz. El Departamento de Salud del Gobierno vasco implanta la interconsulta sociosanitaria entre profesionales de Osakidetza y servicios sociales. La capital alavesa, Vitoria-Gasteiz, es la primera capital vasca en poner en marcha esta herramienta digital que posibilita el abordaje integral y coordinado en la atención a personas con necesidades de naturaleza sanitaria y social. La interconsulta sociosanitaria es un ejemplo claro de cómo Euskadi avanza hacia una atención más integrada y centrada en la persona. Gracias a este impulso de la digitalización de los procesos de coordinación y la apuesta por la gestión del dato por una atención basada en el valor, el Ejecutivo vasco consolida una apuesta estratégica y sólida. Todo ello alineado con las líneas estratégicas que hacen referencia a la atención sociosanitaria y la digitalización acordadas en el Pacto Vasco de Salud. La interconsulta sociosanitaria representa un avance significativo en el abordaje de la salud desde una perspectiva integral, en la que no solo contemplamos los aspectos clínicos a los que los sanitarios estamos muy acostumbrados y nos manejamos muy bien, sino que tenemos también en cuenta otros determinantes sociales, como pueden ser las situaciones de desprotección, las situaciones de pérdida de la vivienda, las situaciones de cargas sociofamiliares, las dependencias psíquicas, las discapacidades psíquicas, las dependencias en diferentes grados que tienen, todos esos aspectos sociales que son determinantes y afectan directamente al estado de bienestar de los pacientes. Entonces, la implementación de esta herramienta digital, con la complicación que ha sido, pero en el inicio el paso que se ha dado parece un paso sencillo de hacer una interconsulta que nos conectara a ambos instituciones, respetando los derechos de confidencialidad y límites de la información que podemos trasladarnos unos y otros con el consentimiento de los pacientes, pero nos va a permitir que se den garantías de trazabilidad y de fiabilidad de la comunicación entre ambos sistemas, porque va a quedar todo registrado, huella clínica en nuestros historiales, ¿vale? Y que además nos permita a todos una agilidad en la respuesta y tener una atención más centrada, personalizada y desburocratizada, que es también uno de los objetivos de esta interconsulta sociosanitaria. Esta herramienta facilita que en cualquiera de los sistemas donde se detecte una necesidad sociosanitaria, las personas, los equipos que estén implicados en la asistencia de los pacientes, de los usuarios, puedan trabajar de una manera conjunta, eficaz, orientados a mejorar los aspectos de salud de las personas, dar la continuidad asistencial y mejorar su calidad de vida, pero siendo los profesionales
sanitarios y de servicios sociales los que se coordinen y se movilicen para perseguir esa atención integral. De esta manera le quitamos al paciente su carga, su peso, de que sean ellos quienes tengan que transitar entre sistemas que pueden estar desconectados y que les añade además una tremenda carga burocrática. Y en realidad poco más que añadir. Estamos absolutamente convencidos de que el trabajo colaborativo institucional es el camino a seguir. Hoy damos el paso formal, porque ya lo teníamos de otra manera, con menos tecnicismos, para todos tener un trabajo eficaz. Y sabemos que juntos sumamos más. Ojalá sigamos dando estos pasos con otras instituciones. Hoy es ayuntamiento, mañana, a futuro, puedan ser otras instituciones, porque sabemos que las intervenciones disgregadas restan recursos eficientes, no los aprovechamos bien. Y el compromiso de la OSI Araba, y en concreto desde la atención primaria, que es donde nosotros vamos a trabajar directamente, es apostar por seguir trabajando conjuntamente para dar calidad asistencial, continuidad asistencial y todo enfocado a el eje central de todo este tema, que es el paciente. Es un proyecto que nació de la constatación de la necesidad de coordinar de una manera real y efectiva los sistemas sanitario y social para que las personas reciban una atención más integral, más eficiente y más cercana, sin tener que desplazarse ni navegar entre sistemas que muchas veces están desconectados. Para conseguir esta coordinación, la apuesta en su momento fue dirigida hacia la interoperabilidad, que es la base tecnológica de que este proyecto pueda salir adelante. La interoperabilidad se define como la forma en que las personas, los sistemas y los procesos se comunican y trabajan juntos en diferentes estructuras organizativas y perfiles profesionales con el apoyo de la tecnología. El modelo vasco sociosanitario busca una atención integrada desde el punto de vista asistencial y lo hace desde el respeto a la autonomía de las estructuras institucionales, sus sistemas de información y, por supuesto, sus competencias. La atención sociosanitaria, entonces, se plantea como el resultado de la coordinación de dos sistemas que cooperan, se entienden y confían mutuamente. Es imprescindible en este momento hacer mención a la financiación de todo este proyecto, que en su momento surgió gracias a la aparición de los fondos europeos de recuperación de la Unión Europea con motivo de la COVID-19. Y se dedicó al impulso del proyecto, que entonces se llamó Historia Sociosanitaria, que ha permitido dotarnos de unas infraestructuras de interoperabilidad que permiten gestionar el intercambio de información entre instituciones. Gracias al impulso de la digitalización de los procesos de coordinación y la apuesta por la gestión del dato para una atención basada en el valor, el Gobierno vasco puede consolidar ahora una apuesta estratégica y solidaria, puesto que cuando esta financiación europea acabe ahora, 31 de diciembre de 2025, el Departamento de Salud asumirá directamente la continuidad y consolidación de este proyecto, demostrando que no se trata de una iniciativa pasajera o temporal, sino de una política pública, estable y de largo recorrido. Pero la interoperabilidad es algo más que tecnología, es una apuesta por el trabajo compartido, que demuestra cómo dos sistemas distintos, con competencias y herramientas propias, en este caso la atención primaria sanitaria y los servicios sociales de base, que son municipales, pueden compartir información de manera segura, eficiente y orientada a la persona, generando un servicio conjunto que multiplica el valor de cada sistema por separado. Y con esta visión de conectar nace la interconsulta sociosanitaria. Es una herramienta, por lo tanto, dirigida tanto a agentes sociales como sanitarios y busca establecer un canal de comunicación asíncrona para poder hacer una consulta al otro sistema ante un posible caso de coordinación sociosanitaria. ¿Y por qué la atención primaria? Porque es la puerta de entrada a los sistemas. Es la atención primaria donde se detecta la mayoría de las necesidades de la ciudadanía y donde es necesaria esta primera coordinación entre sistemas. Y de este modo garantizamos una respuesta rápida, coordinada y centrada en la persona, evitando que el paciente usuario tenga que moverse entre sistemas que antes podían estar desconectados. ¿Qué objetivos
se plantean o qué pretendemos con la interconsulta? Lo primero, establecer una herramienta ágil, rápida y sencilla, que favorezca la comunicación y el inicio de la coordinación entre profesionales. Permite categorizar situaciones, permite registrar información compartida, define el flujo de respuestas a las interconsultas para que todas sean respondidas, optimiza y mejora la gestión de tiempo invertido en la comunicación, permite atender más y mejor los casos sociosanitarios. Es una evolución en la forma de trabajar hacia un modelo de trabajo compartido. Permite aunar criterios de intervención y permite intervenir con carácter preventivo. Bueno, como conclusión, yo creo que luego, bueno, vosotros hablaréis un poco de cómo funciona la interconsulta, ¿no? La interconsulta sociosanitaria interoperable es un ejemplo claro de cómo Euskadi avanza hacia una atención integrada y centrada en la persona. Un proyecto con impulso europeo que el Gobierno vasco hace suyo para garantizar su continuidad más allá de 2025. Porque al final el centro no son los sistemas, son las personas. Y la puerta de entrada a esa atención son la atención primaria, sanitaria y social. Toda esta información la podéis encontrar, que creo que es importante también, es un proyecto también de la dirección, en el portal de atención sociosanitaria. Al Departamento de Modernización de la Administración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos ha correspondido la tarea de implementar esta herramienta digital en GESIS, que es la aplicación de atención que utilizan las trabajadoras sociales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Cuando empezamos a trabajar este tema, el reto era conectar los sistemas de información de los servicios sociales del Ayuntamiento, el mencionado GESIS, y la aplicación de Osakidecha, Osabide. El sistema tenía que recoger de forma codificada los motivos de la consulta y una breve descripción con el objeto de la consulta o comunicación. Para ello partimos de una plataforma de interoperabilidad que desarrolló EGIE, que como sabéis es la Sociedad Informática del Gobierno vasco. Aunque habitualmente toda esta tarea interna pasa un poco desapercibida, el apoyo prestado por los servicios informáticos de ambas instituciones ha sido imprescindible, y hay que ponerlo en valor, para garantizar que todo este proceso se realice técnicamente con rigor y el necesario respeto a la privacidad de las personas. El trasfondo técnico de este tipo de herramientas es habitualmente complejo. De hecho, el Servicio de Informática del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha trabajado durante un año para lograr este objetivo que hoy, afortunadamente, ya es una realidad. Nosotras y nosotros ponemos el granito de arena necesario para que esta interconsulta se produzca de forma ágil en ambas direcciones y ello facilite una atención global y coordinada. Esa conexión electrónica entre sistemas de información es la que permite realizar el intercambio de información, generando siempre un registro de la trazabilidad del procedimiento. Así pues, hoy solo cabe felicitarnos por esta nueva acción interinstitucional y porque esta nueva vía de comunicación aportará beneficios a las personas usuarias. Una herramienta que, al facilitar la comunicación entre el personal sanitario y social, va a permitir una mejor coordinación y, por tanto, una mejor atención a las personas, en este caso, a las y los gasteiztarras. Agradezco al Departamento de Salud del Gobierno vasco que Vitoria sea la primera capital vasca en la que se pone en marcha este sistema que tan buenos resultados proporcionará. Estoy seguro de ello. Con este fin, los Departamentos de Política Social y Modernización de la Administración del Ayuntamiento llevamos meses trabajando en coordinación con el Gobierno vasco y con Osakidecha para que, a día de hoy, esta nueva herramienta digital sea una realidad. Ayer mismo arrancó su funcionamiento. Cuando días atrás la herramienta fue presentada a las trabajadoras sociales municipales, estas la acogieron de muy buen agrado, porque saben que mejorará la relación que ya existe entre ambos estamentos. Saben que facilitará el trabajo y, sobre todo, la conexión entre dos áreas de atención que tienen una importancia fundamental en el bienestar de las personas. La atención primaria, sanitaria y social, es decir, todo lo relativo al área sociosanitaria, contribuye
de forma directa en la calidad de vida. Está demostrado y en esa línea seguiremos profundizando. En el caso de Vitoria-Gasteiz, las trabajadoras sociales que desempeñan su labor en todos los servicios sociales de base, en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, el conocido como SMUS, y en todos los servicios específicos con atención personal, tienen acceso al nuevo canal de comunicación. En total estamos hablando de alrededor de 90 profesionales. Comprobarán que la coordinación ya existente pasa a ser más rápida y fluida. Bueno, tenemos aquí una joyita, es la historia, los relatos, historia viva de bueno, algo que pasó hace unas cuantas décadas, pero que todavía tiene el pozo en nuestros familiares, en nuestros antepasados, los niños y niñas vascas en el exilio que tuvieron que salir para bueno, pues, evitar una guerra, una situación terrible, y que se recoge de una manera muy chula a través de este cómic y que viene acompañado además de encuentros, de charlas, de conferencias para redondear todavía más los testimonios vivos que, bueno, pues son el alma, ¿no?, el corazón de este proyecto, Memorias del Exilio, los niños y niñas vascas del 37. Tenemos a su autora, Begoña Garrido. Begoña, buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenida. Arratsaldeon. Viene acompañada por Nora San Sebastián, ella es psicóloga, especialista en género y trauma. Nora, buenas tardes. Arratsaldeon. Esa otra pata importante, ¿no?, de la presentación o de los encuentros, ¿no?, de este libro, porque luego tiene en esos encuentros, ¿no?, en esos coloquios, esa manera también de acercar una realidad, hablando de memoria histórica, que todavía sigue calando mucho, ¿no?, en las familias vascas. Pero antes de nada, Begoña, Nora, como tenemos aquí el bueno, el libro, sí, el cómic, que muestra la historia de estos niños y niñas en el exilio, para que la gente se haga una idea, Begoña, porque mucha gente que dice, bueno, ¿qué es esto de los niños vascos en el exilio? ¿Qué magnitud tuvo y qué recorrido? Porque estamos hablando de los países que acogieron, ¿no?, a estos jóvenes, pero ¿qué supuso para esas familias el tener que decir adiós a sus hijos, a sus hijos menores, hijas? Bueno, pues cambió en muy pocos meses incluso la composición de la sociedad, porque en 3 meses salieron del País Vasco alrededor de 32.000 niños. Se calcula, por lo menos, ¿no?, por canales oficiales, y que estén en listas 32.000. Entonces, eso al final significa que desaparecieron los niños de las calles y que todas, a las familias, por ejemplo, todas tuvieron que tomar la decisión de qué hago ante el avance de las tropas franquistas, qué decisión tomo. O que los niños puedan salir a través de un programa del gobierno, o exiliarme como madre con ellos, o bueno, también el exilio interno, movernos por ejemplo, de Bilbao hacia un caserío, porque igual la gente pensaba que iban a ser menos objetivo de bombardeo. Entonces, claro, tuvieron que tomar muchas decisiones. Fueron unos meses, la primavera del 37, de muchísima tensión para las familias, y al final todas tuvieron que decidir qué hacer con los niños, ¿no? Si huir, que huyeran solos, o moverse dentro del territorio, o qué hacer. Esa decisión que marcó la vida de muchas familias, algunas de ellas que no se pudieron reencontrar incluso con sus hijos e hijas. Este libro es el resultado de 30 entrevistas, de ese recorrido, ¿no?, por esos testimonios vivos, ¿no?, de los niños ya mayores. Begoña, ¿cómo marcan o cómo te marcan esas historias que imagino que tú vas recogiendo? Tuviste que hacer una selección, pero que imagino que también es ese legado que te han querido dejar, ¿no? Sí, por eso también he intentado mantener un poco el tono de las entrevistas en el testimonio. A veces parece como que igual quiero edulcorar que fue un poco menos traumático de lo que fue, pero en realidad es mantener la forma en la que ellos querían que se les recordara, ¿no?, la forma en la que ellos decidieron contarlo. Entonces, por eso lo he mantenido, bueno, lo más estricto a su versión posible. Imagino que muchas historias que conmueve, pero también anécdotas, ¿no?, que te encontraste un poquito en esa recogida de esos relatos, de esos testimonios. Hombre, hay muchas anécdotas personales, pero sí que es verdad que el testimonio al final tiene mucha más fuerza que las anécdotas, porque cuando empiezas a comparar testimonios, empiezas a ver que hay muchos patrones que se acaban repitiendo. Por ejemplo, anécdotas contaban que, bueno, los barcos iban llenos, eran muchos niños pequeños, entonces hacían como muchas chiquilladas, y entonces las hermanas mayores o los hermanos mayores les decían, esto se lo voy a contar a Ama.
Entonces no eran conscientes de todos los años que iban a pasar hasta volverse a reencontrar con sus familias. Y eso sí que me lo han contado más de una persona. Hablando de contar, Nora, ¿por qué es importante contar estas historias, hablar de memoria histórica, que algunos dicen no es victimismo? Hay diferencias, evidentemente, y por qué es importante el no perder las historias, ¿no?, que vivieron nuestras familias, nuestros seres queridos, aunque hayan pasado décadas. Pues a ver, yo creo que es muy importante tener en cuenta que en el entendimiento o cómo miramos al trauma tenemos una mirada que responsabiliza mucho a la sociedad y a la comunidad, tanto en lo que ocurre como en la responsabilidad de después en la reparación del trauma, ¿no? Entonces, cuando ocurre un evento de este calibre, que para mí trauma no hablo de una enfermedad, hablo de un acontecimiento que es tan doloroso que genera una herida invisible, profunda y que modifica tu manera de estar en el mundo, ¿no? Porque recuerdo una charla, ¿no?, que una mujer nos compartía que, joder, pues que son personas que luego han tenido una vida sana, una vida feliz. No hablamos del trauma como una enfermedad, sino como un evento que ha modificado nuestra manera de estar en el mundo y nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Esto fue de tal calibre, ya no solo el acontecimiento, sino luego el silencio que no favoreció poder hablar de todas estas experiencias comunitarias, que bueno, lo más importante para que eso pudiera ocurrir primero es generar una seguridad que permita narrar, porque narrar, dar nombre, nombrar lo que nos ocurre es imprescindible para hacerlo real, aterrizarlo y luego poder hacer un duelo que nos permita también elaborar todo lo que hemos perdido, ¿no?, en estos acontecimientos. Nora, bueno, estamos viendo imágenes de esas despedidas, fíjate, o sea, que estamos hablando de niños muy chiquitines y niñas que tuvieron que dejar a sus familias para salvar sus vidas, yéndose a Inglaterra, a Francia, a la antigua Unión Soviética. Estamos hablando de miles de kilómetros de distancia. ¿Tenía que ver a la hora de gestionar ese trauma, ese impacto, la edad de los menores? Es decir, no es lo mismo quizá un niño o niña muy chiquitín, que igual luego se adapta mejor, vamos a decir, a esa nueva realidad, que quizá cuando tienen 10, 11, 12 años, que siguen siendo muy jóvenes, pero ya tienen esa conciencia, estaban arraigados, ¿no?, aquí en Euskadi, el dejar su familia. No sé si la edad podría ser un detonante también de cómo gestionan el trauma, ¿no?, o el impacto. Sí, lo que nos enseña la experiencia y lo que nos vuelca a las teorías es un poco que quizás esta creencia que compartimos, que cuanto más pequeños son los niños, menos conscientes son o menos les pueden afectar las cosas, es un poco falsa, ¿no? Porque sí que vemos que los niños, cuanto más pequeños son, su sistema nervioso a nivel evolutivo es mucho más inmaduro. Y esto lo que provoca es más dificultades para gestionar el impacto de una experiencia traumática. Entonces depende mucho del momento evolutivo. Cuanto más chiquitos o más pequeñitos, más dificultades va a haber posteriormente para poder trabajar o para poder elaborar el trauma. Y luego depende mucho también de las figuras de acompañamiento, porque es muy importante lo que ocurra después, ¿no? ¿Quién acompaña? ¿Cómo acompaña a esos niños y facilitan los duelos, ¿no? Eso también va a ser imprescindible en la manera en la que ellos vayan a poder elaborar estos sucesos. Algo que se habla mucho y se pone sobre la mesa, Begoña, es el tema de la memoria histórica, ¿no? Y hablamos de esa diferencia que hay entre memoria histórica y victimismo. Sí, después de tanto del silencio que se impuso durante el franquismo, porque al final a estos niños del exilio y niñas se les negó no que fuesen víctimas, ¿no?, sino su sufrimiento en los espacios públicos, en la escuela, porque eran los hijos de los vencidos. Entonces, al final, incluso dentro de las familias, por protección, se prefería no hablar del tema para que sus hijos no fuesen señalados en la calle o en la escuela. Y claro, todo ese silencio se fue arrastrando, y es lo que ha explicado Nora sobre el trauma. Todo lo que no se ha articulado en casa, todos esos silencios o omisiones o cambios de tonos de voz al hablar de un tema en casa, al final tú vas percibiendo que hay una carga emocional sobre ese tema, pero que no se ha articulado una narrativa, que no se ha hablado, ¿no? Y entonces, claro, acaban arrastrando eso, bueno, lo acabamos arrastrando nosotros de generación en generación, porque forma parte de nuestra identidad colectiva al final. Sí, tiene el hombre, Nora, corrígeme si me equivoco, trauma transgeneracional. Sí. ¿Cómo se transmite el dolor y el silencio de una generación a otra?
Pues claro, al final, como explicaba, ¿no?, que el trauma genera una herida invisible y una herida que es profunda, ¿no?, y modifica tus patrones o tus maneras de relacionarte con el mundo, contigo misma. En el apego también, esa es un poco la relación entre el trauma y cómo nos vinculamos a nuestras personas cercanas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, hay procesos a nivel psicológico que podemos hablar, los nombres así técnicos pueden ser o la negación, ¿no?, que igual es algo que está más cercano a la sabiduría popular, o la disociación. Son mecanismos que nos ayudan a sobrevivir en ese momento, pero si no damos la oportunidad, o la comunidad no genera la oportunidad de poder reparar a través de la narración este tipo de heridas, lo que ocurre es que esto se incorpora de manera automática, ¿no? Y quizás la negación pasa a ser un patrón, una manera automática de nosotras relacionarnos en el mundo o con las personas que tenemos alrededor. Las madres principalmente y los padres somos las figuras que a través de, sobre todo en la primera infancia con nuestros hijos, vamos a legar tanto nuestras pautas o nuestros automatismos de supervivencia, estas cosas que en el momento del trauma nos han ayudado a sobrevivir, pero que quizás una vez pasado ya no son tan funcionales, como también la parte más resiliente, ¿no?, que eso también lo rescata mucho Bego. Entonces son como herramientas automáticas que nos han ayudado a sobrevivir, que lo vamos un poco, se van filtrando de generación en generación, que quizás en la primera generación eran más palpables, tenían un poco más sentido, pero en generaciones posteriores, como ya van habiendo un legado del tiempo, es más difícil de identificar y de encontrar un poco un origen. En este caso, como hablamos, ¿no?, de ese testimonio oral, ¿no?, que se traslada, ¿no?, a este libro, sí, Begoña, frente quizá a otros archivos, ¿no?, de otro tipo, pero en este caso es de primera mano, tú recoges estos testimonios de viva voz, ¿no?, de esos niños que fueron ahora ya mayores, pero cómo es la labor también de contrastar lo que te cuentan, ¿no?, porque sí, hay veces que dices, está la carga emocional, el recuerdo, pero claro, ¿cómo contrastas tú si es real lo que te están contando? Sí, bueno, los expertos en historia oral siempre dicen como que los fallos de la memoria te aportan muchas más cosas positivas que negativas, porque eso te puede mostrar elementos culturales que eran tabú en una época y que por eso te lo están omitiendo y no te lo cuentan, o cómo están de ánimo. Entonces es como para hacer también una radiografía sentimental y cultural de esa época. Y luego lo que se suele hacer es la triangulación, que es comparar los testimonios entre sí, por eso siempre un mínimo de 30 por lo menos, para tener unos cuantos, y comparar cuáles son los patrones que se repiten, y cuando mucha gente te está hablando de que han pasado por situaciones similares, dices, bueno, pues aquí parece que esto fue así. Y luego comparar con documentos de archivo, sería el segundo punto, y el tercero con prensa de la época. Ahí está bien, la labor de contrastar las informaciones, como siempre recomendamos aquí. ¿Cómo estos testimonios dialogan y cómo nos lo podemos situar en la sociedad de hoy en día, Begoña, para que las jóvenes generaciones sepan lo que se vieron en esos niños y niñas en el exilio del 37? Bueno, creo que es muy importante hoy en día porque al final... Al principio el cómic estaba pensado para las personas mayores que tuvieron que irse y con ese silencio, como no se hablaba de este tema, para que no se sintieran solas, porque igual ellos ese recuerdo de la infancia lo tenían un poco, no sé, tapado, ¿no? Al final no había salido a la superficie durante mucho tiempo y creían que solamente había pasado a unos pocos niños, y cuando ves la magnitud del exilio dices es que se tienen que sentir acompañados y entendidos porque la sociedad pasó por este trauma, ¿no? Muchísimas personas, casi toda la sociedad, porque tuvieron que tomar partido de qué hago en aquel momento. Y claro, hoy en día también, con todos los procesos migratorios que estamos viviendo en el mundo, ¿no?, y a la vez, yo creo que nos puede enseñar a ser más empáticos, a saber que nuestros propios abuelos o bisabuelos pasaron también por estos procesos, y por eso está dividido en emociones, para que sientan un poquito más de conexión y de empatía y vean que cualquier persona del país que sea, cuando se tiene que enfrentar a un proceso de migración o de refugiado, ¿no?, porque hay una guerra en su país, pues que no es un proceso fácil y bueno, pues que hay que también apoyar a las personas que están en un momento de vulnerabilidad porque se van de su país sin nada, y entonces creo que por eso también está de actualidad. Antes de despedirnos, Bego, Nora,
¿Cuándo vamos a poder tener ese nuevo encuentro? Porque no solamente hablando del cómic, hablando del libro, sino también ese momento, Nora, de charla, ¿no? De preguntas, de contar experiencias. Tenéis una, todavía tenemos que esperar un poquito, pero bueno, ya hay fecha, ¿no? Habéis hecho unas cuantas, tanto en Baracaldo como en Bilbao, como en otros lugares, pero ¿dónde va a ser la siguiente? Sí, explica. ¿Sí? Bueno, pues la siguiente charla que vamos a dar es el 13 de diciembre, que es sábado, en el espacio Regadera, que es un espacio feminista que está en la Ribera de Deusto, donde está la terminal. Bueno, es un nuevo espacio que lleva tiempo, pero ahora se ha reubicado, ha renacido ahí dentro y bueno, pues ahí estaremos. Encima, yo creo que parte también del testimonio tiene que es volver a ofrecer el control y la agencia de poder contar nuestras propias historias, ¿no? A la gente que se le retiró. Entonces yo creo que ese espacio que se genera después de tertulia, de compartir testimonios, historias y legado, pues es muy bonito, es muy interesante. Pues Memorias del Exilio, niños y niñas vascas del 37, luego ¿dónde se puede encontrar para que la gente lo compre? Yo espero que ya en cualquier librería de Bilbao por lo menos y de Baracaldo, y si no en Elkar, en Joker, en San Ignacio también, en Etxean, en Guimerá, y está también disponible en euskera, así que cada persona lo puede leer en su lengua materna o si no lo puede escoger el idioma, o sea que no hay problema. Me iba a callar, pero voy a decir, mira, pues en euskera se lo podemos mandar a la señora Ayuso, a ver si aprende un poquito también, más que nada para que luego la escucharemos dentro de la asociación Agurface, porque vamos, se ha hecho un cambio, se ha hecho una cosa en la cabeza, oye silbidos y no sabe dónde. Pues señora Ayuso, le recomendamos en euskera para que se vaya un poco enterando de qué es el euskera y las palabras y esas cosas. Le recomendamos también y que hablemos de memoria histórica. Oye, que lo compre, no que regalar, que se lo compre. Es verdad que lo compre, no se lo vamos a regalar. Es que ricasco las dos, Bego, Nora, un placer, gracias. Nos vamos al Consejo de Ministros y Ministras. El Gobierno Central aprueba tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal. La norma está impulsada por el Ministerio de Igualdad, que este mismo otoño además va a presentar también otras dos leyes, una contra la trata y otra para abolir la prostitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, habla de este anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria, ya que es una violencia que afirma no está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico y es necesario definirla. La durísima realidad de la violencia vicaria. Desde que hay registros en 2013, 65 niñas y niños han sido asesinados por violencia vicaria. Solamente en el año pasado, en 2024, fueron 9 los niños y niñas asesinados y este año, lamentablemente, tenemos que referir 3 víctimas, 3 niños, niñas por violencia vicaria. Por lo tanto, creo que el contexto hace que efectivamente demos un paso adelante en la protección de las mujeres frente a la violencia de género y en concreto frente a la violencia vicaria. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de esta APLO. Pues fundamentalmente son 3. Como saben, el Pacto de Estado fue renovado con acuerdo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, salvo Vox, y dentro de ese Pacto de Estado las medidas 280 a 320 recuerdan la necesidad de ir avanzando en la regulación de la violencia vicaria. Por lo tanto, tenemos un compromiso político también derivado de ese Pacto de Estado firmado en febrero de este mismo año. El segundo objetivo es definir y también tipificar la violencia vicaria. Es una violencia que no está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico y nos parece que, puesto que la realidad es la que es imprescindible tipificarla, incorporarla y definirla en nuestro ordenamiento. Y por último, lógicamente, lo decía anteriormente la ministra portavoz, proteger. Es lo fundamental, proteger a las víctimas, pero también concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan absolutamente inconcebibles. Bueno, y la ministra Redondo también ha querido denunciar las mentiras que se han difundido sobre, y eso hemos tratado, las pulseras antimaltrato.
Con toda humildad, me gustaría decir que se ha generado una alarma sobre la base de mentiras, de bulos, de falsedades, de medias verdades, que es lo que realmente me preocupa. Me preocupa que las víctimas hayan podido sufrir miedo y se hayan podido sentir alarmadas por noticias que absolutamente exceden de la realidad, que son bulos, que son mentiras radicales y absolutas. Y eso sí que me genera una responsabilidad en su bienestar, porque desde luego lo que aquí ha habido ha sido mentiras flagrantes, como el tema de AliExpress o que los datos no son del Ministerio, y tantas falsedades. Yo creo que este tema, que es un tema muy delicado, que siempre hemos trabajado con discreción, pensando en las víctimas y en su seguridad, que en todo momento el sistema, que es un sistema muy complejo, en el que participan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, otras administraciones, que participa, por supuesto, el Ministerio, pero participan jueces, participan fiscales en la protección de las víctimas. Desde luego creo que no se ha trasladado con la suficiente, yo creo que serenidad y verdad. Y eso sí que me preocupa. Eso me preocupa porque en todo este momento, en todo este tiempo, hemos trabajado desde el Ministerio coordinando los protocolos para responder, coordinando todo el sistema, que es complejo, para dar seguridad. Y las víctimas tienen que sentirse seguras, y las víctimas tienen que saber que el sistema funciona, que ha funcionado en todo momento y que salva vidas a diario. Y me preocupa que esto que tanto nos ha costado construir se pueda fácilmente cuestionar con bulos, mentiras, falsedades y un interés político que desde luego no llego a entender. Bueno, seguimos en el Consejo de Ministros y Ministras. Se ha aprobado la tramitación urgente del registro horario para acortar a la mitad los plazos previstos y así no requerir del trámite de consulta pública. El nuevo registro de jornada que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, será digital y accesible en remoto a cada trabajador y trabajadora de modo automático, a los representantes sindicales y a la Inspección de Trabajo. Así que bueno, se aprueba la tramitación urgente de este registro horario, luego, bueno, pues para, bueno, pues acortar los plazos y no requerirá esa consulta pública. Seguiremos informando. Vamos de nuevo en el turno de preguntas al Consejo de Ministros y Ministras. Bueno, pues se ha referido la ministra portavoz Pilar Alegría sobre, bueno, pues a uno de los temas candentes de plena actualidad. Ha defendido de nuevo la inocencia de la mujer del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez, tras conocerse que pudo haber cometido fraude de ley en contratos públicos que se están investigando. El Gobierno insiste en su defensa a pesar de los correos electrónicos, de los mails que revelan que su asesora intermedió con 11 empresas. Sabemos y somos perfectamente conscientes que la verdad pondrá las cosas en su sitio. Y se demostrará lo que ya sabíamos, que Begoña Gómez es inocente. Los correos los pueden ver ustedes. En ningún caso aparece Gobierno de España, presidente del Gobierno. Y ustedes también lo conocen. Asistentes, las parejas de los presidentes del Gobierno han tenido siempre. Fíjense, lo único que cambia es que por primera vez se conoce el nombre de la persona en este caso. Y solamente en este caso es cuando se tiene el conocimiento de un asistente. Lo digo porque en otras épocas no eran solamente una persona. Yo creo, primero, cuando hablamos de estos correos, creo que ustedes además lo conocen y lo saben, estamos hablando de unos correos electrónicos mandados desde una cuenta de Gmail, que lo que vienen a trasladar y a darnos a conocer es lo que ya sabíamos. Entre otras cosas porque ya se ha explicado en sede judicial. Y lo que vemos en esta información o lo que conocemos de nuevo es lo que ya sabíamos. Es que aquí no hay nada. No hay nada. Y ayer, por ejemplo, también conocimos, lógicamente, un escrito muy importante, que es el escrito de alegaciones de la Fiscalía, que en su primer párrafo trasladaba con absoluta claridad que no había ningún caso, no se observaba ningún caso malversación de caudales públicos. Por tanto,
Oiga, y además yo creo que también es importante que ustedes lo puedan ver y lo puedan comprobar. En esos correos electrónicos, como digo, trasladados y lanzados desde una cuenta de Gmail, en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno. Por tanto, estamos, pues bueno, donde casi les diría, estamos donde estábamos hace 1 año y medio. Creo que lleva esta instrucción aproximadamente 1 año y medio en marcha, la que es una instrucción que ha ido mutando en el tiempo, pero que el final siempre ha sido el mismo, que no hay nada. Y no hay nada porque no hay nada que encontrar. Sabemos y somos perfectamente conscientes que la verdad pondrá las cosas en su sitio. Y se demostrará lo que ya sabíamos, que Begoña Gómez es inocente. Los correos los pueden ver ustedes. En ningún caso aparece Gobierno de España, presidente del Gobierno. Oiga, y ustedes también lo conocen. Asistentes, las parejas de los presidentes del Gobierno han tenido siempre. Fíjense, lo único que cambia es que por primera vez se conoce el nombre de la persona en este caso. Y solamente en este caso es cuando se tiene el conocimiento de un asistente. Lo digo porque en otras épocas no eran solamente una persona. Yo creo, primero, cuando hablamos de estos correos, creo que ustedes además lo conocen y lo saben, estamos hablando de unos correos electrónicos mandados desde una cuenta de Gmail, que lo que vienen a trasladar y a darnos a conocer es lo que ya sabíamos. Entre otras cosas porque ya se ha explicado en sede judicial. Y lo que vemos en esta información o lo que conocemos de nuevo es lo que ya sabíamos. Es que aquí no hay nada. No hay nada. Y ayer, por ejemplo, también conocimos, lógicamente, un escrito muy importante, que es el escrito de alegaciones de la Fiscalía, que en su primer párrafo trasladaba con absoluta claridad que no había ningún caso, no se observaba ningún caso malversación de caudales públicos. Por tanto, oiga, y además yo creo que también es importante que ustedes lo puedan ver y lo puedan comprobar. En esos correos electrónicos, como digo, trasladados y lanzados desde una cuenta de Gmail, en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno. Bueno, pues queda dicho. Tenemos buenas noticias, buenas propuestas para dinamizar el comercio, la hostelería, como siempre de la mano de nuestros amigos y colaboradores de ABK, y además con una vista puesta en el Oktoberfest, que es uno de los meses de octubre pues también más bonitos, claro que sí, disfrutando del otoño, disfrutando de la gastronomía y también de los productos tan ricos que nos van a ofrecer durante estos días dentro de esa propuesta de Oktoberfest. Damos la bienvenida a la presidenta de ABK, Esther Magaz. Esther, buenas tardes. Arratsaldeón, bienvenida. Arratsaldeón, buenas tardes. Diana Santos, buenas tardes. Diana, Arrastión, Arratsaldeón. Y uno de los ejemplos, ¿no?, de constancia de trabajo, ¿no?, representando a la hostelería de Baracaldo, Luisa López. Buenas tardes, Luisa. Hola, buenas bienvenida. tardes. Un placer. Gracias. De Bendita Concordia, donde también esta mañana se presentaba, ¿no?, Oktoberfest, que es uno de los actos, campañas más potentes, Esther, para quitarnos un poco la depresión otoñal. Pues qué mejor que brindar con unas cervecitas y con productos bávaros, ¿no?, con la Oktoberfest. Pues sí, vamos a darle un poquito de luz a este otoño y sobre todo animación, música, explorar otra gastronomía, todo lo que tenga que ver incluso también con la nuestra. Vamos a ver si la mezclamos un poquito. Y cervezas especiales, tradicionales, artesanales. Tenemos unos hosteleros muy potentes en Baracaldo y saben manejarse muy bien en todo ese campo. Y lo que sí que pedimos es animación al público, que visiten los locales. Haremos una guía con todos los que se apunten. Andamos ya rondando la docena de los que van a participar, pero queremos facilitar el que nos encontréis, porque ya sabéis que Baracaldo es grande y hay que ubicar las cosas, los horarios, y queremos que esté todo muy a punto para que también el público se pueda disfrazar. Anda, también, no hay que esperar a Halloween, nos disfrazamos ya en la Oktoberfest. Sí, la temática es también muy propia para ello, con el tema bávaro y demás, que da mucho juego para los disfraces. Y ya hemos tenido una experiencia
anterior que ha salido muy bien las fotos y queremos premiarlo también. No es la primera que se hace el Oktoberfest, ¿no? Gracias a BK. No, esta es la segunda o tercera ya, sí, efectivamente. La tercera, eso es. Poquito a poquito se va cogiendo impulso, no hace falta irse a tierras bávaras para disfrutar, como decimos, de esta propuesta. Diana, como comentaba Esther, alguna de esas acciones, porque tanto van a tener premio, tanto el público como los comercios adheridos, en este caso comercios de hostelería, ¿no? Principalmente. Sí, traemos la aventura aquí, ¿no? Lo divertido, concurso de disfraces, como comentábamos, y también concurso de decoración, en el que en esa ruta van a poder visitar, pues eso, los locales, no solo degustar la comida y las cervezas, sino también el ambientillo y la música, que eso es un buen plan para vivir en Baracaldo. Y bueno, premios desde vales para consumir en los locales que participen, hasta la entrevista aquí en nuestra casa, ¿no? ¡Qué bueno! Oye, Luisa, te imagino, tú vas a engalanar tu local, ¿no? Sí. Nosotras ya lo estamos planeando, o sea, estamos con los preparativos y sí, vamos con toda la ilusión. Bueno, adelantaros un poquito, ¿qué vas a poner en tu local? Por cierto, Bendita Concordia, en la calle Arana, número 2, en Baracaldo. ¿Qué ya tienes pensado cómo va a ser? Pues lo nuestro, o sea, nuestro sello de identidad es mezclar un poco, o sea, Colombia y el País Vasco. Y bueno, pues ahora con esto también vamos a mezclar la tradición del Oktoberfest para ponerlo también en este proceso, en este evento. Oye, que bueno, puede ganar en este caso el establecimiento de Luisa, local de hostelería. ¿Qué se llevan los locales? Entrevista aquí en Tele7 y la satisfacción de ser flamante ganador, ¿no? Eso es, sí, los locales, los participantes de hostelería, la entrevista aquí para darles pues ese espacio más de visibilidad y se les conozca y también tengan ese espacio para ellos y ellas expresarse. Y luego también la gente que vota tiene esos cheques, o sea, esos vales de descuento en los locales y también cerveza, ¿cómo no? Anda, porque ahí has dicho la palabra, Esther. Diana ha dicho cervezas exclusivas, cervezas artesanas, productos bávaros. Es una oportunidad única de que en Baracaldo encontremos en los establecimientos estas propuestas que normalmente que igual no se ven tanto, ¿no? Y es también una manera de animar, ¿no?, a que podamos disfrutar de estos productos pues aquí, ¿no?, en el municipio de Fabril. Bueno, ya sabéis que hay dos cosas que nos encanta y es salir de la rutina y dar premios a nuestros clientes. Entonces, pues una excusa más, una oportunidad para hacerlo y para, pues bueno, probar otro tipo de cosas o de otra manera o desde otra perspectiva, investigar un poquito también de otras tradiciones y ver qué conexiones tienen también con nuestra ciudad. Y pues bueno, llamar la atención con un poco de diferenciación en esta época del año, lo que tú has dicho que es un poquito igual, que nos cuesta un poquito entrar en, digamos, en ese camino del trabajo, los estudios y tal, pero bueno, un poquito de luz y de respiro viene muy bien. Y bueno, si vienen acompañadas de premios, que puedes disfrutar de un ambiente y una decoración diferente del mismo local donde te vas a tomar el café a la mañana, resulta que de repente ¡buah!, tienes otro escenario, pues es una manera también de transportarte a espacios y momentos de diversión en cualquier hora del día. ¿Hasta qué tiempo tenemos? ¿Cómo se va a desarrollar la campaña, Esther? ¿Se pueden apuntar desde ya? Sí, hoy mismo ya está el formulario en la página web de ABK, bkbaracaldo.com, para todos los establecimientos de Baracaldo que quieran participar. Los asociados tienen el coste de la campaña incluido en su cuota y los que no sean asociados, pues como siempre, lo primero, animarles a asociarse y poder participar de todas las campañas, no solo de estas, de manera incluida en su cuota, y si no, pues pueden participar también de manera externa con una cuota superior, unos 220 euros no llega, con su factura correspondiente. Y sobre todo animar precisamente a la gente de Baracaldo a que conozca estos lugares que van a participar. Para ello vamos a hacer una guía en la que estarán todos indicados, se subirán fotografías de los locales, de su decoración a la página de escaparates de ABK, la de concurso de escaparates abk.com, para que puedan votar y acceder a esos premios, los vales para consumir a los establecimientos que participan, si encima mandan fotos ya con y se van disfrazados, votan y se disfrazan ya, vamos. El pack completo, pack de cervezas y vale también para consumo. Qué bueno. Luisa, ¿qué te parece en campañas como esta de ABK para dinamizar, en este caso, los locales de hostelería? ¿Qué te parecen estas iniciativas? Pues la verdad es que me gusta mucho. Igual nosotras estamos también en lo de la ruta del pincho. Entonces, bueno, esto la verdad que es para animar y dar ambiente. La verdad que nosotros con mucha ilusión estamos
participando. Bueno, decoración y también disfraces. Luisa, ¿también os vais a poner, ya os vais a meter con todo? Sí, bueno, estamos pillando algo, igual nosotros también queremos hacer como sorteos de que la gente vaya, un fotocall o bueno, cosas así para animar. Cada día algo diferente. ¿Hasta cuándo, bueno, cuándo vamos a disfrutar, Diana, del Oktoberfest? Del 16 al 19, estamos ya ahí a puntito, o sea, hay que ir preparando esas barriguitas y todo. Qué bien, qué bien, esas jarritas para disfrutar de los locales adheridos a esta campaña de ABK. Lo dicho, votar tiene premio, participar tiene premio para los locales también y sobre todo disfrutar de una oportunidad única de traer un cachito, ¿no? de bueno, costumbres bávaras de la gastronomía aquí, sin tener que coger un avión y estas cosas, ¿no? Sí, aquí en sí. Baracaldo. Además es una tradición que cada vez se expande más, así que vamos ahí acompañando a medio Europa aquí desde Baracaldo. Oye, pues que vengan también desde las tierras germanas, que nos vengan a visitar aquí a Baracaldo, que es la mejor Oktoberfest del mundo mundial. Además, con esto de que nos hace 20 y pico grados, lo mismo, vamos en chancletas y luego nos ponemos... Claro, es que aquí tenemos unos calores que no es normal, casi para el mes de octubre, así que nada, hay que participar y disfrutar gracias a ABK. Y no nos va a adelantar mucho porque hablaremos de Halloween, hablaremos de concurso de dibujo, hablaremos de pinchos, o sea, es decir, tenemos un otoño movidito, ¿eh, Esther? Sí, 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 movidito. Claro que sí, chicas. Es que, ¿tú tienes ya el disfraz preparado? Yo ya sabes que sí, a mí todo lo que sea disfrazarse y vestirse, llamar la atención. Yo lo mismo. Pues Luisa, mucha suerte, a ver si ganas el concurso de escaparates, el concurso de decoración de ABK. Y vamos a hacer una entrevista un día, nos ponemos, ¿no? Un poco, ahí con la gala, venga, ¿verdad? Nos hacemos ahí, eso es. Chicas, es que recasco. Muchas gracias. Como siempre. Gracias. Bueno, vamos, lo que está coleando, pues la intervención del Lehendakari Manuel Pradales este fin de semana, que, bueno, pues hablaba en euskera, en nuestro idioma, ¿no? Y hacía referencia, ¿no?, a la señora Isabel Díaz Ayuso, que, bueno, pues que se quiere siempre ausentar cuando se habla en nuestro idioma. Bueno, pues la que se está liando. Luego enseguida escucharemos a la señora Ayuso cómo interpreta las palabras del Lehendakari Manuel Pradales, y precisamente Pradales, y luego también en ese tuit de Aitor Esteban, hablando, ¿no?, de que en esa entrevista en un conocido canal de televisión, Isabel Díaz Ayuso, donde luego escucharemos, malinterpreta, se inventa lo que el señor Pradales nunca dijo, y habla Lehendakari que es un desprecio hacia nuestra identidad. Se muestra indignado por la manipulación de sus palabras y la banalización de la violencia. En política, afirma, no todo vale. Y luego, como también lo ha retuiteado Aitor Esteban, por si alguien tenía alguna duda, no es ignorancia, es mala fe, es su forma de hacer política, porque vamos a escuchar lo que dijo Manuel Pradales en ese encuentro este fin de semana, vamos a decir, en el Der de Eguna, y lo que luego interpretó o se inventó la señora Ayuso. De Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Las amenazas, ¿no? El es una Ayuso que te estamos siguiendo, ¿no? Y utilizando, como hacen siempre, pues en este caso el euskera y esa violencia verbal. Ayuso anderea, euskaldunak gara. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Bueno, se ha hecho un propio fake la señora Ayuso, de Euskadi euskaldun a pim pam pum. Hay un trecho, pero pues largo, o sea, es una fake en toda regla y una invención pues también gorda. Seguimos con las fakes en política, porque de nuevo ponemos la vista puesta en la desinformación que se centra en el colectivo migrante y en las ayudas, que bueno, pues siempre parece que es algo recurrente, unir, ¿no?, las personas migrantes que vienen de otros lugares y que directamente reciben ayudas de todo tipo. Así lo quería denunciar y así lo ha afirmado la ministra portavoz Pilar Alegría cuando habla, ¿no?, también de esa utilización de la migración por parte de partidos como Partido Popular o Vox para, bueno, pues denigrar el colectivo migrante. Ciudadanos, porque muchas veces
escuchamos como cuando se señala y se insulta a los migrantes, se habla de que reciben todo tipo de ayudas nada más llegar a este país. No es verdad. No es verdad, simplemente para que los ciudadanos que nos escuchen. Un migrante, para recibir el salario mínimo interprofesional, tiene que tener una residencia en este país de al menos un año. Y, por cierto, el salario mínimo interprofesional en nuestro país lo reciben el 83%. El 83% de personas que reciben el salario mínimo interprofesional son españoles. El ingreso mínimo vital, lo mismo, para recibir esa ayuda. Tienen que haber demostrado una residencia de mínimo un año. Muchas veces se habla o se señala a los migrantes del gasto que hacen a nuestro sistema. Oiga, el 10% de los ingresos de la Seguridad Social lo aportan los migrantes y solo el 1% del gasto. El propio Banco de España nos dice que desde el año 2022, del 0,4 al 0,7% de crecimiento de nuestra renta per cápita la han aportado los migrantes. Por eso, desde luego, para hacer frente a los discursos xenófobos y racistas, no puedes copiarlo. Esa no puede ser la salida, esa no puede ser la propuesta. Hay que plantear propuestas, ideas y, sobre todo, dar la información veraz. Y no copiar, como digo, como está haciendo el Partido Popular, como les decía, ese discurso absolutamente racista y xenófobo de Vox. Pues sí, la verdad es que estamos en política con muchas fakes, con mucha desinformación, tratando de manipular a la opinión pública, a la población en general, eso está claro. Vamos con algo más amable. Hoy en el Consejo de Gobierno vasco se ha aprobado, se va a incluir por primera vez la ciberseguridad en el aseguramiento de los riesgos entre 2026 y 2030, siendo así uno de los ejecutivos pioneros a nivel estatal. Se ha aprobado el inicio de este procedimiento que pretende dar continuidad a la cobertura de riesgos que ya está contemplada en los contratos que están en vigor y que finalizan en enero del año que viene, 2026. El Gobierno vasco incluirá por primera vez la ciberseguridad en el aseguramiento de los riesgos entre 2026 y 2030, siendo así uno de los pioneros a nivel del Estado. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el inicio de este procedimiento que pretende dar continuidad a la cobertura de riesgos que ya está contemplada en los contratos que están en vigor y que finalizan en enero del 2026. En este caso, la novedad es la inclusión en los pliegos de este concurso público de la licitación del seguro de ciberriesgo, al considerar que la ciberseguridad se ha convertido en uno de los elementos estratégicos para abordar con mayores garantías de éxito la transformación digital de la Administración pública. Las oportunas coberturas a los riesgos de la Administración General de Euskadi, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado tienen una previsión plurianual de precio de licitación que supera los 133 millones de euros. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, nos vamos hasta Guipúzcoa porque la Diputación Foral Guipuzcoana ha presentado en rueda de prensa las jornadas Cómo contar la historia. Una invitación, sin duda, a recorrer el territorio y a conocer, bueno, pues todo lo que ha acontecido, como decimos, en el territorio vecino, en Guipúzcoa. Con esta presentación nos despedimos. Mañana volveremos con más cositas que contarles, como siempre, las tardes del 7. Virarte, agur. Los hechos son importantes, sin duda, pero lo que realmente modela el comportamiento de una sociedad, lo que construye imaginario colectivo, son las narrativas, cómo lo contamos. Y en esto la palabra tiene un peso importante. Presentamos por eso hoy un programa que pretende contribuir a crear un patrón de orden que ordena para construir una inteligencia colectiva con memoria y justicia. Para ello presentamos 3 jornadas, como he dicho al principio, que nos aportan 3 perspectivas, 3 miradas diferentes desde la investigación, el periodismo o testimonio personal y desde la ficción literaria. Y yo no voy a extender más porque son precisamente Florencio y Luisa y también al final Arritxu quienes nos van a desgranar un poco las jornadas que también se celebran en Vitoria y le van a dar contenido, nos van a explicar sobre todo para que resulte que lo es atractivo a todos los públicos, mayores y jóvenes,
estos diálogos, este espacio de debate, reflexión y de pensamiento que abrimos, como he dicho, para recuperar memoria, para hacer justicia y para aportar verdad. Este es el segundo proyecto conjunto que presentamos este año. El pasado mes de abril pusimos en marcha otro que era una serie de podcasts, 10 podcasts concretamente en euskera, contando lo que ha supuesto la historia del terrorismo en nuestro país. Y también quiero dar las gracias a Luisa Echenique por haber tenido la iniciativa para poner en marcha este ciclo de conferencias bajo el título genérico de Cómo contar la historia. Las sociedades actuales están registrando disputas por la interpretación del pasado, tanto da que sea un pasado lejano de hace siglos como el de hace 4 días. Las posiciones políticas del presente se proyectan hacia el pasado para su revisión. Los cambios generacionales en la sociedad hacen que los hijos no tengan la misma visión de lo que aconteció hace décadas que sus padres, que a lo mejor vivieron esos episodios. Por ese motivo es muy interesante, en mi opinión, este ciclo de conferencias para reflexionar de la mano de profesionales, de intelectuales, sobre cómo contar ese pasado. Y ese pasado se ha articulado en este programa desde 3 líneas de trabajo, desde 3 ópticas: la historia, el periodismo y la literatura. La historia de la mano de Julián Casanova, un historiador reconocido, con una larga trayectoria de investigación y profundo conocedor de los episodios quizás más recientes de nuestra historia: la guerra civil, el franquismo, la represión, la posguerra. Bueno, Mario Calabresi nos aporta la óptica de un intelectual y periodista italiano reputado, en el que concurre además la circunstancia de ser víctima del terrorismo. Hace un par de meses se acaba de publicar la edición en euskera de su libro Salir de la noche. Sus reflexiones pueden ser del máximo interés en esta sociedad vasca nuestra, que sigue discutiendo sobre cómo afrontar el posterrorismo. No somos la única sociedad que ha padecido un nivel de terrorismo intenso. También Italia, de donde procede Mario Calabresi, ha vivido situaciones similares y nos pueden servir de referencia las lecciones que Mario pueda explicar en sus conferencias. Y la tercera perspectiva es la de cómo afrontar la historia desde la ficción. Antes a la entrada estábamos comentando la última película, la de Un fantasma en la batalla, estrenada la pasada semana en el Festival de Cine, porque la ficción tiene capacidad para evocarnos y para transmitirnos información de la historia pasada, aunque no sea en forma de documental, es decir, estrictamente ficción, pero con inspiración en la realidad. En los últimos años hemos visto la aparición de un montón de productos culturales en esta línea. Por ejemplo, en la literatura el caso más paradigmático es el de Patria, de Fernando Aramburu, y en series de televisión, en películas. El año pasado fue La Infiltrada, este año es Un fantasma en la batalla. La ficción tiene mucho que decir a la sociedad también, y por eso es importante tener una novelista como Tatiana Tibuleac que trate ese tema. Suscribo todo lo que se ha dicho. Quizá voy a insistir en una palabra, que es la palabra confianza, ¿no? Vivimos en un mundo en el que cómo se nos transmite la información, cómo se nos transmite la historia, cómo se nos transmiten hechos, el conocimiento, etcétera, nos coloca siempre en una posición como mínimo de duda, ¿no? Y como mucho o como más de desconfianza. Sabemos que hay muchísimas posibilidades hoy, técnicas y otras, para la manipulación, para la tergiversación, etcétera. Entonces, quizá el pilar sobre el que estas jornadas quieren sostenerse y apoyarse es el de la confianza. Proponer 3 enfoques distintos, como ya se ha dicho, pero me atrevería a decir, enfoques confiables, ¿no? En primer lugar,
el de la investigación histórica, porque nos aporta el rigor y además con una figura como la de Julián Casanova, al que también tenemos que agradecer, como a todos los invitados que tienen agendas apretadísimas y sin embargo han querido participar. Julián Casanova, como todos los investigadores, aporta el rigor, la objetividad, la seriedad de la investigación historiográfica y diría que la veracidad de sus conclusiones, ¿no? Una forma de fidelidad, como digo, confiable. Y él ha titulado su intervención Los sentidos de la historia. Yo creo que en el propio plural indica o evoca ese rigor y ese contraste, ¿no? Sentidos en plural implica que hasta llegar a conclusiones que se consideran satisfactorias se ha trabajado mucho, se ha contrastado mucho, se han cotejado muchas fuentes. Queríamos, como ya se ha comentado también, abordar la historia y el relato de la historia desde la perspectiva, por un lado, del periodismo, y también me parece que aquí la referencia a la fiabilidad es importante, porque el periodismo es inmediatez, puede ser inmediatez, pero también una inmediatez que como ciudadanos tenemos instrumentos para contrastar. En ese sentido, nos parecía importante contar con un periodista y además de la talla y el prestigio de Mario Calabresi.